Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, ¿y qué pasa con el campo? En un mundo en el que la ciudad tira, y mucho, el campo reivindica su lugar. Según la ONU, el 54% de la población mundial actual reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050 llegue al 66%. Mientras las ciudades se congestionan y el campo se vacía, las zonas rurales siguen alimentándonos a todos y a todas. Y en los últimos 3 años, la cesta de la compra ha subido hasta un 38%. Muchos consumidores están desconcertados y muchos agricultores y ganaderos también. Por eso, en las preguntas de la Fundación Botín, hoy la cuestión que tratamos es ¿y qué pasa con el campo? Manuel Pimentel es uno de nuestros invitados. Él es exministro de Trabajo y Asuntos Sociales y ganadero. Y dice en su libro que lo que pasa con el campo es que se está tomando su revancha. El libro se llama precisamente La venganza del campo. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por hablar de campo. Bueno, ¿qué es La venganza del campo? La venganza del campo es un título alegórico de ciertas connotaciones bíblicas, pero que encierra una honda realidad. ¿Y cuál es? Que la sociedad europea, sobre todo eminentemente urbana, con datos superiores incluso a lo que has dicho, bueno, por circunstancias diversas, sobre todo porque la alimentación fue muy barata durante mucho tiempo, olvidó a los productores de la alimentación. Es como si nunca nos pusiéramos malos, no le daremos importancia al médico. La alimentación era muy barata por la globalización, por la concentración en cadena de distribución, y no le damos importancia a los ganaderos. Llegaron nuevos valores, la sostenibilidad, que está muy bien, pero claro, al final la sociedad fue ignorando, incluso teniendo prevención contra un mundo rural que empezaba a considerar como enemigo del medio ambiente y maltratador animal. Eso ha hecho que toda la norma que se ha ido aprobando limite, restrinja, encarezca la producción agraria. Los ganaderos y agricultores lo han pasado mal y de repente esas circunstancias de ciclo cambió. Se produce una desglobalización y nos hemos encontrado que tenemos que importar comida de fuera más cara por la desglobalización y la guerra y que aquí hemos desmantelado en parte nuestro tejido productivo y encarecido. Moraleja, la cesta de la compra sube, sube y sube y eso es en el fondo la venganza del campo. Pues para completar esta visión sobre la situación del medio rural, hemos invitado a 2 personas más que saben mucho de este asunto. Una de ellas es Remedios Sánchez Quirós, ella es cabrera, y en 2013, después de cursar sus estudios de Ingeniería Superior en Cartografía y Geodesia, decidió quedarse a cargo de las cabras de su familia. Bienvenida, Remedios, ¿cómo estás? Muchas gracias, Kim. Un rato diferente, desde luego. Bueno, ¿dirías que es fácil vivir del campo? Pues no es fácil y como decía Manuel, estaba diciendo la venganza del campo, la subida de los precios. El problema de esto, yo creo que esa subida no la ven los productores. Ahora mismo, actualmente, es muy difícil vivir del campo, de la ganadería, pero no porque el trabajo sea duro, que lo es y mucho, sino porque al final al que le gusta, desde luego, le compensa, pero lo que no compensa son los precios que recibimos a cambio. Y al final, aunque por mucho que nos guste nuestra profesión, no deja de ser un trabajo y desde luego necesitamos llevar a nuestras casas un sueldo. Así que está complicada la cosa ahora mismo. También está con nosotros Lucía López Marco. Ella es especialista en transferencia de conocimiento entre los sectores agrario y ambiental y especialista en desarrollo rural. Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. A modo de introducción, ¿añadirías algo a lo que han dicho ya Manuel y Remedios? Bueno, yo añadiría que mucha gente que vive en las ciudades no conoce cuál es la realidad del campo y del medio rural, ¿no? Viven de espaldas al medio rural. Hoy en día muchas fincas agrarias están empezando, por ejemplo, a destinar para tema de aerogeneradores, placas solares, etcétera. Y también está el concepto de que campo es lo mismo que medio rural, pero hay mucha gente que vive en el medio rural que ya no vive del campo, ¿no? Entonces también habría que hacer un poco igual esa separación entre campo y medio rural. También muchas personas que viven en las ciudades lo único que conocen del medio rural es cuando se acercan en periodos vacacionales. Uh-huh. Y claro, es muy distinto
distinta la vida en un pueblo cuando vas en verano o cuando vas en invierno. Por poner un ejemplo práctico y que todo el mundo se puede sentir identificado, yo vivo en un pueblo muy pequeño de la provincia de Huesca y, claro, a día de hoy todo el mundo estamos con los paquetes y la mensajería de aquí para allá, ¿no? En verano los mensajeros vienen a mi pueblo prácticamente todos los días. En invierno igual tardan semanas, ¿no? Y a veces te ponen que te han entregado el paquete y tienes que averiguar si lo han entregado en otra casa o dónde está. Claro, a la gente que vive en las ciudades y que viene en verano le cuesta mucho entender esa diferencia de realidad en un mismo servicio entre una época y otra. Entonces creo que queda también mucho trabajo por hacer y con la sociedad, sobre todo con los consumidores. Claro. Bueno, dentro del imaginario colectivo tenemos esta imagen que es muy perniciosa de que el que no vale se queda en el campo, ¿no? Pero lo cierto es que el entorno rural ha cambiado mucho. Remedios, que ahora tiene 37 años, es un gran ejemplo de ello. Ella estudió ingeniería técnica en topografía en Jaén. Después se fue a Polonia para estudiar la Ingeniería Superior de Cartografía y Geodesia. Y al regresar a casa en 2013 decidió convertirse en cabrera. Y ahora estás aquí con nosotras en las preguntas de la Fundación Botín. Remedios, ¿por qué decidiste convertirte en ganadera? Desde luego, menudo cambio de vida, ¿eh? Pues la verdad es que desde luego en mi familia nadie se lo esperaba, este cambio, ni siquiera yo. En mi familia todas las generaciones que se recuerdan se han dedicado a la ganadería, ya fuese como de forma propia o ajena. Y lo que pasa es que mis padres no se han dedicado a ello como profesión principal. Y yo, cuando volví de Polonia, de esos estudios, mi padre por aquel entonces tenía como hobby unas chivitas y ordeñaba a mano simplemente 15 cabras. Y yo, como siempre me han gustado los animales, pues iba a verlas de vez en cuando, como mi padre vivía allí en la granja. Y una de ellas, Mordisquito se llama, por cierto, pues me enganchó la ropa y se ve que me enganchó en todos los sentidos, porque poco a poco me fui metiendo cada vez más y dejé, ni siquiera llegué a buscar trabajo de lo mío, topografía. Y al final unos años después me quedé con las cabras y aquí seguimos más de 11 años después, que por cierto, Mordisquito sigue viva. Así. ¿Ah, sí? Y produciendo. Ya produce poco, la verdad, es un poco cascarón de huevo, pero ahí sigue. Y bueno, yo he tenido, la verdad, la suerte de haber tenido otras posibilidades a nivel personal y laboral, pero he tenido esa suerte de poder elegir a lo que quería dedicar mi vida y quedarme en mi tierra, con mi gente y en mi pueblo. De los 15 chivitos de tu padre, ¿cuántas cabras, cuántos chivitos hay ahora? Bueno, ahora mismo tenemos unos 400 animales, así que unas 300 adultas y con los chiquitines unas 400. Qué bonito. ¿Y qué hay de eso, de que el que no vale al campo? ¿Qué te parece a ti esa expresión? Bueno, pues yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque al final es un trabajo muy duro, son 365 días al año que tienes que trabajar. No te puedes regodear, como yo digo, ni en lo bueno ni en lo malo. Te pase algo bueno o en lo malo, al final el trabajo tiene que seguir adelante. Así que para mí yo creo que te da una responsabilidad lleva al extremo, porque pase lo que pase tienes que achuchar por el resto de animales que quedan. También pareciera a veces que tenemos esa imagen o ese relato identitario de que hay que salir del campo porque en el mundo rural no hay futuro. Tenemos que ir a la ciudad porque ahí es donde tenemos el porvenir. ¿Tú qué opinas sobre esto, Lucía? Yo creo que eso no es así y creo que está cambiando mucho en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo en la última década. Cada vez hay más gente con estudios que hace ese camino inverso, ¿no? Que antes hacían nuestros padres, nuestros abuelos, de irse del pueblo a la ciudad. Ahora la gente de la ciudad va al pueblo, elige vivir en un pueblo y en muchos casos eligen vivir de la agricultura y la ganadería, ¿no? Aunque es un trabajo que, si no procedes de familia ganadera o agricultora, es muy difícil el acceso a la tierra. Pero creo que está cambiando mucho y que el perfil en los pueblos, a día de hoy, la gente joven que hay es gente muy formada. Manuel, ¿estás de acuerdo? Sí, es difícil vivir del campo. Como se ha dicho, se van a dar cambios muy importantes. Fíjate, como la cesta de la compra va a subir de precio, la alimentación va a volver a ser importante para la sociedad urbana, por lo tanto la persona que produce esa alimentación va a ser más valorada. Esto va a hacer que al campo se acerquen paulatinamente. En principio esto no va a ser rápido. Se van a ir acercando el perfil técnico que hemos hablado. Ingeniero, veterinario, químico, tecnólogo, es decir, toda una capa
porque la alimentación va a ser atractiva en su conjunto. Va a haber una extraordinaria dificultad en encontrar gente de base, operarios, trabajadores, extraordinarios. Ahora mismo se está compensando con inmigración en algunos sitios, pero también va a ir a menos. Por tanto, el campo, que tenemos que producir alimentos, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme en mecanización, innovación, en todas estas cuestiones que aunen. Y eso va a hacer al mismo tiempo que sea más atractivo para las personas jóvenes. Ya se comentó antes, más que la renta, porque la agricultura en determinadas circunstancias podría tener una renta digna y en un pueblo se vive con una gran calidad de vida. Lo que yo creo que hace que los jóvenes emigren es porque quieren sentir los vientos de la historia en la cara, ¿no? La vanguardia, el sentirse... Bueno, yo creo que con toda la tecnología viene al campo, el protagonismo que va a tener, en fin. Yo creo que va a haber esta derivada, pero nos queda todavía un camino porque a día de hoy, aunque es cierto, como se ha comentado, que hay un cierto retorno, todavía son más las personas que salen que las que entran, ¿no? Y por tanto es un reto enorme el que tenemos por delante. Has mencionado el tema de los precios y efectivamente esto es lo que nos trae de cabeza a todos, a la gente del campo y a la gente de la ciudad. Lucía, tú tienes un blog que se llama Mayata y que se creó en 2015 porque, claro, tú detectaste que las personas de tu generación, finales de los 80, principios de los 90, estaban o estamos muy desconectadas de cómo se producen los alimentos. Y de ahí surgió la idea. Por entonces, tú estudiabas veterinaria y estabas haciendo un máster en desarrollo rural y agroturismo. ¿En qué dirías que se basa ese desconocimiento que tenemos? Yo creo que se ha roto esa conexión entre la producción de alimentos y las personas, ¿no? Antes la gente vivía principalmente en zonas rurales y era una economía de autoabastecimiento. Todo el mundo tenía una pequeña huerta, 4 gallinas, algunos corderos para alimentarse. Eso en los años 60 aquí en España se rompe, la gente migra a las ciudades y aunque puede haber cierta conexión todavía con esos pueblos que se han dejado, ¿no? Abandonado, digamos, para irse a la ciudad, esa conexión va rompiéndose cada vez más y la gente ya no sabe cómo se produce una lechuga o que las gallinas ponen huevos, ¿no? En muchos casos, que las gallinas pueden poner huevos aunque no haya gallo, que eso a mí es lo que más me pregunta la gente sobre mis gallinas y entonces creo que nos falta ese contacto con la tierra, ¿no? Ese contacto con la producción. Creo que de ahí viene ese gran desconocimiento. Hemos empezado este podcast diciendo que los precios de la cesta de la compra han subido un 38% en los últimos 3 años. Pero ¿de qué manera os afecta el asunto de los precios a los agricultores y también, por supuesto, a los y las ganaderas? Remedios. Sí, bueno, en el sector primario en general. Pues, bueno, evidentemente ahora mismo estamos en la cuestión de que los costes de producción, de que estamos trabajando por debajo de los costes de producción. Es verdad que los gastos se han multiplicado y para nosotros no solo un 38%, que como he dicho antes, esa subida de la cesta de la compra no la estamos recibiendo los ganaderos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando hablábamos hace un par de años del tema de la guerra de Ucrania, pues a nosotros los piensos nos subieron de un mes para otro directamente un 70-80%, directamente. Luego la leche no subió a lo largo de 1 o 2 años, ha subido un poquitillo. Luego, por ejemplo, el año pasado con el tema de la sequía, que es verdad que la hubo, por supuesto que sí, igual que con la guerra, estamos en un sistema global, todo afecta, pero también es verdad que hay mucho abuso, lo mismo con la guerra que lo mismo con la sequía. Por supuesto todo afecta, pero siempre se abusa un poquito, porque en el caso de la paja, por ejemplo, para que os hagáis una idea, una alpaca que le decimos nosotros de paja blanca, la básica, que muchas veces incluso o es para comer o se le tira al suelo cuando tiene mucha humedad para que estén los animales sequitos. Pues ese paquetito chiquitín hace 3 años costaba 1,30, hace 2 años costaba 1,50, pero es que el año pasado nos costó 4 euros. O sea que se nos multiplicaron los precios por 4 y la leche no nos la multiplicaron por 4. Entonces no hay que ser un experto en economía para saber que las cuentas no dan. Entonces, por ejemplo, el problema también es que en la época de mis abuelos, yo cuando todavía mis abuelos estaban vivos y yo ya me dedicaba a esto, hablábamos
y oye, que le pagaban el precio de la carne y de la leche a lo mismo que me lo pagaban ahora. Oye, ¿cómo es posible que 40, 50 años de diferencia no movamos en las mismas cifras? Y otra cosa, por ejemplo, es que hace unos meses recordaréis que estábamos saliendo los agricultores y los ganaderos a la calle protestando, diciendo, oye, pegando un toque de atención a la sociedad, que esto, que no lo podemos sostener, que nosotros no aguantamos. Pues a partir de ahí, lo que nos ha pasado, ha habido diálogos con políticos, todo lo que tú quieras, pero la realidad es que nos han ido y nos siguen bajando el precio de la leche. Entonces, a la gente sí que les cuesta más en los supermercados, pero no sé dónde va eso, porque desde luego a los productores no, y ese es el problema y la gente tiene que saberlo. Uh-huh. Manuel, tú también eres ganadero. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Yo ahora soy ganadero de vacuno, fui también de cabra. Tuve que quitarla porque en aquel momento fueron años muy duros por lo que ya se ha comentado, ¿no? La baja relación de precios con los insumos. El análisis que se ha hecho es impecable, ¿no? Es verdad que sube el producto, pero en la misma proporción y por las mismas causas que sube también los insumos, lo que hace falta, pues los piensos, la medicina, el conjunto de materias que hace falta. ¿Por qué suben? Y esto es muy importante, porque estamos en un ciclo que va a durar años, igual que cuando estábamos en un ciclo globalizador. Los precios internacionales bajaban porque se podían comprar en cualquier sitio del mundo. Ahora estamos en el ciclo inverso. De desglobalización, más guerra. Por tanto, va a costar más importar alimentos e insumos. Y aquí nos hemos encontrado que tenemos una PAC que hemos decidido entre todos, pues ir limitando la producción. A corto plazo eso va a significar, o a medio, subida de precios, tanto de la venta de los productos como de los insumos, que es lo que se ha comentado paulatinamente. Ahí está bien. Y en el caso de los ganaderos hay que recordar también que no solamente están machacados en la cuenta de resultados, es que también en su autoestima y en la estima que para mucha parte de la población urbana, bien intencionada, no te digo que haya maldad, en el fondo el ganadero pues es un maltratador animal, que ese chivito tan tierno pues va a ser sacrificado, que a la cabra no sé qué, y claro, necesitamos proteína animal. Si no tomamos proteína animal, enfermamos. Y yo ahí quiero pues romper una lanza de decir que los ganaderos no son los malos de la película, que son los buenos, porque nos proveen de la proteína animal que necesitamos. Uh-huh. Yo quería interrumpir, déjame que interrumpa un momento lo que estáis diciendo, que los ganaderos somos los primeros que lo pasamos mal. Yo realmente lo paso peor psicológicamente, en el sentido de cuando tienes que sacrificar a un animal, llevarlo al matadero, no puedes curar a quien sea. Lo paso peor con eso que con el hecho de tener que trabajar cada día del año. O sea, físicamente es duro, pero psicológicamente muchísimo más. Pero al final nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad, porque hay que comer. Uh-huh. O sea, a ti tus 400 chivitos te importan. Hombre, por supuesto que sí. Y las cabras como mordisquitos, casi todas tienen nombre y se pasa mal. Se pasa bien. Lo mismo que te da de felicidad eso, el que esté todo el mundo bien cuando están mal o tienes que sacrificar, ya sea para comer o porque tienen algún problema, se pasa mal. Yo lo paso mal. Y díselo a mi familia que saben que lo paso mal. Para terminar, hemos hablado con una persona que desde su empresa está consiguiendo también cambiar el futuro de un pueblo. Vamos a escuchar a José Alfredo Martín Piñas de Apadrina un Olivo. El proyecto de Apadrina un Olivo se inicia en un pueblecito de Teruel llamado Oliete, donde el fuerte éxodo rural que se vivió en los años 50 o 60 tiene consecuencias, ya que se abandonan 100.000 olivos centenarios, los cuales en el pasado tenían sentido en las economías familiares, pero cuando ya no vives en el pueblo es demasiado esfuerzo seguirlos manteniendo y trabajando. Gracias a esta iniciativa ya hemos recuperado más de 20.000 olivos, tenemos 8.000 padrinos y madrinas que están financiando toda esta actividad y importantes empresas también. Lo más importante es que hemos conseguido que en el pueblo haya 40 familias que vivan del proyecto. Esto es súper significativo en un pueblo de tan solo 365 habitantes. Conseguimos que el colegio siga abierto, conseguimos que restaurantes, casas rurales tengan también más actividad y bueno, pues gracias a todo esto estamos consiguiendo que el pueblo tenga vida y tenga futuro. Pues aquí estábamos escuchando a José Alfredo Martín Piñas con esta iniciativa tan bonita y que además está teniendo tanto éxito. Lucía, tú en tu blog, en Mayata, también recoges otras iniciativas de este tipo en el que la vida en el medio rural va transformándose y mejorando. Cuéntanos algún ejemplo.
Bueno, Apadrinar un olivo es un proyecto que a mí me encanta. En el blog he hablado varias veces de ellos y además tengo 2 olivos con ellos apadrinados. Uno que se llama Carmen como mi abuela y otro que se llama Teresa como mi hija. Y sí, yo recomiendo a todo el mundo que si no conocen ese proyecto que entren en la web porque están haciendo un trabajo fascinante allí en Oliete. Uh-huh. Y bueno, sí, a mí me gusta mucho recopilar iniciativas como la de Apadrinar un olivo porque creo que muchas veces no nos creemos que podemos hacer cosas hasta que vemos a otra gente que las hace, ¿no? Un ejemplo que a mí también me gusta mucho se llama Envejece en tu pueblo. Es una iniciativa que están llevando a cabo en Artieda, que es un pueblo de la provincia de Zaragoza, pero que es comarca de la Jacetania, o sea, la comarca es Ostense, provincia de Zaragoza, partido judicial de Egea, que es otra comarca, y para el médico tienen que ir a Navarra, o sea, están en mitad de tierra de nadie, ¿no? Y al final eso lo que se traduce es que las conexiones son pésimas y son pueblos de esa zona que están muy envejecidos, hay mucha gente mayor. Lo que se dieron cuenta es que, claro, estas personas, si se iban a una residencia, dejaban el pueblo. Los hijos en muchos casos han emigrado, viven en ciudades y no pueden estar muy pendientes, ¿no?, de estar allí haciendo ese acompañamiento. Entonces este proyecto, digamos que tiene distintas patas y una de ellas pues es el hacer ese acompañamiento, hacen también el enseñarles a usar el teléfono móvil, etcétera, ¿no? Y sobre todo también lo que hacen es que acompañan a estas personas, por ejemplo, si tienen que ir al médico, que no se vean solas a la hora de ir al médico, ¿no? Les acompañan, les llevan. Y también se encargan de que 2 veces por semana hacen un comedor en el albergue de Artieda, un comedor social, que esto hace que estas personas mayores que sin igual estarían en casa, pues se vean obligadas a arreglarse, a vestirse, a salir de casa, sí, a socializar, a relacionarse, e intentan también que vaya gente de generaciones más jóvenes para así también hacer esa transmisión de conocimiento, ¿no? De contar, pues en el año X pasó esto y que eso continúe, ¿no?, en el, digamos, un poco en el relato del pueblo con los nuevos habitantes y con la gente joven que está volviendo. Entonces, bueno, a mí me parece un proyecto que es muy bonito y sobre todo que es muy fácilmente replicable en otros pueblos, ¿no? El tener a una persona que se encargue de ir visitando a estas personas. Luego también una cosa que ellos se han dado cuenta es que estas personas muchas veces, la gente mayor, necesita hablar de su muerte, necesita hablar de cuando yo me muera quiero que me pongas este vestido, ¿no? Y las propias familias muchas veces zanjan el tema y no quieren hablar de eso, pero ellos necesitan a alguien a quien contárselo, ¿no? Y pues se sienten muy liberados al poder contárselo a las técnicas, a las psicólogas que llevan el proyecto, ¿no? El poder decirles, mira, yo cuando me muera aquí tengo esto y quiero que me entierren o que me incineren o lo que sea. Entonces, bueno, me parece un proyecto muy bonito también. Bueno, eso además podemos aprender de ello también en la ciudad. Son conversaciones que tarde o temprano deberíamos tener todos, ¿no? Además de envejecer bien en un pueblo, porque este proyecto se llama Envejece en tu pueblo, quizá el mayor reto en el entorno rural sea también cómo rejuvenecerlo para que sobreviva, para que los pueblos prosperen. Manuel, ¿cómo se puede atraer a los jóvenes al campo? Este es el gran reto, puede ser causa o efecto. Para que haya jóvenes en el campo se tiene que dar una serie de circunstancias. Primero, que sea rentable. Si no es rentable, pues no van a ir. Segundo, para mí es muy importante que la actividad tenga prestigio. O sea, que la sociedad lo valore. Si una persona no recibe ese reconocimiento, pues su autoestima decae, en fin, y no se va a hacer, no resulta atractivo. Después, en conjunto, que ya algo se ha dicho, de servicio, pues hay que llevar comunicaciones, tiene que haber una serie de servicios que faciliten la vida. Y para mí muy importante, la gente joven va a ir porque la actividad agraria, después se ha dicho también, muy reconfortante, tiene cosas muy bonitas, trascendentes, alimentamos a la sociedad, pero la gente joven quiere estar también al hilo de las tecnologías, de la vanguardia. Y yo creo que viene un campo por eso mucho más tecnificado, que tendrá esencia también de muchos valores, pero que puede resultar atractivo. En esas circunstancias se darían. Yo creo que algunas de ellas, en el ciclo que entramos, que no va a ser rápido, que cambiar estas cosas no cambian, pero probablemente veamos un retorno de algunas personas jóvenes. Y como anécdota, la Escuela de Agrónomos de Córdoba, que llevaba años sin cubrir el cupo, ya este año tiene números clausos. Es decir, ha habido más solicitudes que plaza. ¿Por qué? Porque yo creo que el inconsciente colectivo está dándose cuenta que la sociedad va a valorar más una alimentación que hasta ahora fue muy barata y abundante y que a partir de ahora se está encareciendo y, atención, va a continuar haciéndolo. Ahora siempre vamos a necesitar comer, eso no va a cambiar. Remedios, afirmas así con la cabeza. Sí, comida. ¿Qué habría que hacer para que los jóvenes como tú, los que ya estáis vinculados en el campo, queráis permanecer en él?
una cosa que ha dicho Lucía, nos estamos quedando sin terreno. Oye, vamos con la banderita del ecologismo, pero cada vez tenemos menos terreno para poder dedicarnos al pastoreo, a la ganadería extensiva. Entonces, eso, desde luego, ni lo fomentamos ni la facilitamos. Y luego, como ha dicho Manuel, desde luego un reconocimiento social. Yo, es verdad que no necesito, siempre digo, no necesito un aplauso a las 8 de la tarde, pero sí que necesito que la gente sea consciente de que el sector primario es el primer eslabón de la cadena y que si no estamos nosotros, no están los demás. Y luego, por supuesto, la rentabilidad. Si no hay rentabilidad, los jóvenes no vienen y los viejos, que yo ya me considero de llevar más de 11 años, pues ya me considero de las viejas. Pues, oye, que los viejos nos vamos, si esto sigue así, demasiado que estamos aguantando. Desde luego es que no se va a poder comer, no sé lo que va a poder comer la gente si los demás no producimos. Y eso necesita una acción, no solo que la gente, la sociedad en general sea consciente, sino una acción política. Y una acción política, nada de medallitas o buenas palabras o tirarse la bola de un partido a otro, no, al que le toque. Necesitamos acciones que sean efectivas, desde luego. Y eso incluye, por ejemplo, la acción contra, entre comillas, lo que nos entra de terceros países. Oye, nosotros no podemos competir con la calidad que nosotros, las exigencias que nosotros queremos y tenemos con lo que nos llega de otros países. Entonces eso hay que controlarlo. Eso no puede ser que entre aquí cualquier cosa porque al final nos la comemos al precio que sea. Y luego otra cosa que también he escuchado mucho es lo de, se ha hecho mucho la ley de la cadena alimentaria. Eso no se cumple. La ley de la cadena alimentaria, como muchas otras cosas, es muy bonita. Por escrito se queda muy bonito, pero luego eso tiene que ser efectivo. Lo que no puede ser es que yo, en el contrato que me pone a mí la industria que se lleva mi leche, al lado de la cláusula de confidencialidad, por cierto, que me ponga el ganadero firmando este documento admite que está cobrando por encima de los costes de producción. Y eso te lo comes tú, eso no lo chupamos todos y tenemos que firmarlo, si no, no te recogen la leche. Y eso no es real, y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, esa ley de la cadena me parece muy bonita, pero no es efectiva, desde luego. Y eso hay que cambiarlo. Y desde luego yo no creo que esta profesión tenga futuro si no nos dejan trabajar, porque nosotros es que no es que queramos vivir de las ayudas, que por supuesto son bienvenidas, cuantas más mejor, pero lo que queremos es trabajar y lo que queremos es producir calidad, pero necesitamos recibir un precio justo por eso que producimos. Y porque lo único que queremos es esos precios justos para poder llevar una vida digna. Lucía, también para terminar, a modo conclusivo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes no solo quieran estar, sino que los que estáis os quedéis? Bueno, yo creo que para que vengan jóvenes a trabajar al campo es necesario políticas que faciliten el acceso a la tierra, ¿no? Porque hay mucha tierra que se está quedando abandonada. Para que también es fundamental, está clarísimo, cuando se consigue atraer a jóvenes, llegan más jóvenes. En Aragón los pueblos son muy pequeños, hay muchos pueblos en los que no hay gente joven, es necesario que llegue gente. Y para que nos quedemos es necesario que nos den facilidades, ¿no? Pues, por ejemplo, para que haya niños, si estamos familias con niños, es fundamental que haya actividades culturales para que los niños sigan y para que puedan venir más niños. Si no, las familias al final se acaban yendo, ¿no? Entonces yo creo que simplemente con facilitar las cosas y ponerlo fácil ya se consigue atraer a población y mantener la población que hay. Pues ha sido un placer hablar con vosotros, escucharos y sobre todo obtener tantas respuestas. Remedios Sánchez Quirós, cabrera e ingeniera superior, muchas gracias. Lucía López Marco, especialista en transferencia de conocimiento entre los sectores agrario y ambiental y especialista en desarrollo rural, gracias. Gracias. Y Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales y por supuesto ganadero, editor y autor del libro La venganza del campo. Gracias por estar aquí también. Muchísimas gracias. Y nosotros volveremos en el próximo capítulo con una nueva gran pregunta que abordar y expertos de este nivel para obtener muchas respuestas. Hasta entonces y muchas gracias. Las preguntas de la Fundación Botín.